Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva inversión profunda. Hoy nos vamos a un momento. Un momento oscuro pero clave en la historia boliviana. La masacre de Villa Tunari, allá por 1988. Tenemos aquí fuentes que nos pintan un cuadro, complejo. Hablamos de políticas neoliberales, mucha presión de Estados Unidos con su guerra contra las drogas y, claro, una resistencia social que, acabó muy mal. Exacto. Y nuestra idea hoy es intentar entender cómo ese suceso se convirtió en un punto de inflexión, ver cómo marcó la identidad del movimiento cocalero y cómo alimentó ese rechazo tan fuerte a lo que ellos vieron como una injerencia extranjera. Vale, pues vamos a meternos en materia. Situémonos, 1988. Víctor Paz Estenssoro está en su segundo mandato. Sí. Y Bolivia está a tope con las políticas neoliberales. El famoso Decreto Supremo 21060, eso es. Y al mismo tiempo tienes la presión enorme de Washington. Querían erradicar la hoja de coca a toda costa. La guerra contra las drogas. Efectivamente. Y esa presión, pues, se materializa en la Ley 1008, que se aprueba justo ese año. ¿Y qué hacía esa ley exactamente? Pues básicamente buscaba criminalizar el cultivo de coca que estuviera fuera de las zonas consideradas tradicionales. Ah, claro. Y eso golpeaba de lleno al Chaparé, que era una zona productora importantísima. Fue, digamos, la chispa. La mecha que encendió todo. Y para aplicar esa ley crean la UEMOPAR, ¿no? La Unidad Móvil de Patrullaje Rural. Exacto. Pero ojo, porque las fuentes que manejamos dicen algo importante sobre quién mandaba ahí de verdad. Sí, y este es un punto fascinante y muy polémico. A ver, oficialmente, la UOMOPAR dependía del Ministerio del Interior de Bolivia, eso en el papel. ¿Pero en la práctica? En la práctica, sobre el terreno, las fuentes indican que la planificación, la inteligencia, el control operativo de las acciones clave, todo eso estaba en manos de agentes de la DEA estadounidense. ¿De la DEA directamente? De la DEA y de militares de Estados Unidos que estaban desplegados en el Chaparé. Incluso se da un nombre, el teniente coronel estadounidense Edward Hayes. Vaya. Lo señalan como comandante operativo aéreo de los helicópteros UH-1H, que por cierto también los había proporcionado Estados Unidos. O sea, no era solo apoyo. No. Las fuentes también apuntan al embajador interino de EUI, David Greenlee, como una figura con un rol decisivo. Y es muy significativo que no se identifiquen mandos bolivianos con poder real de decisión en esas operaciones concretas. Eso es, fuerte, porque sugiere que no hablamos solo de apoyo logístico, sino de mando directo en operaciones de represión. Cambia mucho la perspectiva sobre la soberanía, ¿no? Totalmente. Y esa percepción de injerencia, de que les estaban dirigiendo desde fuera, es clave para entender lo que vino después. El momento crítico, según las fuentes, llega el 27 de junio de 1988. ¿Qué pasó ese día? Pues que entre 3.000 y 4.000 campesinos cocaleros se manifiestan en Villa Tunari, de forma pacífica, recalcan las fuentes. ¿Y por qué protestaban? Pues contra la Ley 1008, lógicamente, y también contra el uso de herbicidas que veían como una amenaza directa a su sustento, a su forma de vida. Una protesta pacífica. Pero la respuesta no lo fue. No, en absoluto. Fue brutal. Según los testimonios y los documentos que hemos consultado, efectivos de la UMOPAR y presuntamente agentes de la DEA abrieron fuego. ¿Fuego real? Sí, fuego real. Y no solo desde tierra, también desde los helicópteros artillados, los UH-1H. ¡Madre mía! El resultado fue, desolador. Se habla de entre 9 y 12 personas muertas confirmadas. Y entre ellas, mujeres y niños. ¡Qué barbaridad! Cientos de heridos, muchísimos detenidos y un número de desaparecidos que nunca se llegó a aclarar del todo. Algunos cuerpos aparecieron días después en el río Chapare. Y la represión siguió, No acabó ese día. Unas cifras terribles, sobre todo pensando que era una protesta pacífica. ¿A quién señalan las fuentes como responsables directos de la masacre? Pues señalan a los efectivos de la UMOPAR como ejecutores directos. Pero las fuentes insisten mucho en esa dirección operativa de la DEA y de mandos estadounidenses como este Hayes que mencionábamos. ¿Y las víctimas? ¿Los campesinos? Las víctimas, claro, los campesinos de base. Pero fíjate, de esa tragedia, de ese trauma, emerge una figura que será crucial para el futuro de Bolivia. ¿Quién? Un joven dirigente sindical de la zona. Alguien que fue testigo directo de la represión y que de hecho resultó herido. Su nombre, Evo Morales Ayma. Evo Morales. O sea que este evento está directamente ligado a sus inicios. Absolutamente. Para la comunidad cocalera, Villa Tunari es una herida fundacional.
Es el momento en que se forja su identidad política colectiva. Una identidad basada en la resistencia, imagino. En la resistencia y, sobre todo, en la oposición a la injerencia extranjera, porque ellos vieron claramente que la mano que dirigía la represión venía de fuera. Entiendo. SPSP, el Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. Fíjate en el nombre. Soberanía de los pueblos. Muy significativo. Totalmente. Y la memoria de los caídos, a los que ellos consideran mártires, sigue siendo un pilar fundamental de su identidad hoy en día. Es increíble cómo un suceso tan terrible puede acabar cristalizando una identidad política tan fuerte, ¿verdad? Y tan centrada en esa idea de soberanía. Pero, ¿qué pasó con los responsables? ¿Hubo justicia para las víctimas? Pues, la verdad es que no. La impunidad fue la norma. ¿No se investigó? Se iniciaron algunas investigaciones, sí, pero fueron muy limitadas. Sin transparencia real, sin consecuencias efectivas, no hubo sanciones importantes ni para los mandos de Umópar, ni por supuesto para los agentes o mandos estadounidenses que las fuentes implicaban. ¿Y por qué? Hay que pensar en el contexto. El sistema judicial boliviano de la época era débil, estaba muy politizado, muy dependiente del gobierno. Era casi imposible que hubiera una investigación independiente y rigurosa, y el gobierno de Paz Estenssoro tampoco asumió ninguna responsabilidad. O sea, impunidad total. Básicamente sí. Como apunte final, esa ley 1008, la que lo empezó todo, aunque el MAS la reformó parcialmente años después para reconocer algunos cultivos en el Chapare, sigue siendo parte de la legislación antidrogas. ¿Sigue vigente entonces? En parte, sí. Y la organización que nació de esa lucha, la Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico, es hoy una fuerza social y política de primer orden en Bolivia. Bueno, cerramos esta inmersión profunda con una constatación bastante clara. La masacre de Villa Tunari nos enseña de forma muy cruda cómo un evento local en una zona concreta puede estar totalmente entrelazado con la geopolítica, con las presiones internacionales y con esa lucha constante por la soberanía nacional. Exacto. Y nos deja quizás una pregunta importante para darle una vuelta. ¿De qué manera el legado de eventos como este, y sobre todo esa percepción de injerencia extranjera que generan, sigue moldeando las políticas internas y la forma en que los países plantean sus relaciones con el exterior hoy en día? Una pregunta para seguir pensando.